Hola, ¿qué tal a todos? En el día de hoy vamos a continuar con el curso de análisis de datos con GeoGebra y en el día de hoy vamos a ver los modelos lineales. Para arrancar vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que eran las funciones, cómo era una función lineal, luego pasar ya a la aplicación de los modelos lineales. Entonces vamos a arrancar diciendo qué es una función. Bueno, una función es una relación entre dos o más variables, las cuales están definidas cada una en un conjunto determinado, con la condición de que para cada variable independiente que pertenece justamente al conjunto de partida, que es en matemáticas esto se denomina como el dominio de la función, bien, que lo encontramos aquí abajo como con la letra D, bien, este sería el dominio de la función. Entonces, para cada valor de esta variable independiente, que la denominamos con X generalmente, le corresponde justamente único valor de variable de salida o dependiente, que en este caso sería esto f de x o f de a en este caso. Y este conjunto donde se encuentran las variables dependientes se lo conoce matemáticamente como rango. Entonces, en uno tenemos las variables independientes que pueden ser, por ejemplo, el tiempo, y la otra vamos a tener las variables dependientes que dependen de esa variable. En este caso puede ser, por ejemplo, la velocidad, bien, que depende del tiempo. Ahora, ¿cómo representamos una función? Bueno, una función la podemos representar en varias formas, mediante gráficos, bien, como estamos viendo aquí, que generalmente vamos a encontrar este tipo de gráficos que nos muestran los datos, o, por ejemplo, mediante expresiones analíticas, en las cuales tenemos estas ecuaciones, bien, con las que vamos a estar trabajando. Bueno, realmente vamos a estar trabajando con toda esta forma de representación. Y fíjense que estas ecuaciones nos van mostrando cómo varía la variable dependiente en función de la variable independiente. Y por último, también podemos representar una función mediante tablas, como por ejemplo estas que tenemos aquí, que estas son tablas que saqué de Excel. Fíjense que aquí se encuentran representados los datos y cómo a través de una función vamos obteniendo los demás datos. Bien, entonces con estas tres formas de representación de funciones vamos a estar trabajando a lo largo de este curso, ya que nos va a permitir representar nuestros modelos funcionales y ayudarnos a entender mejor los datos que se tiene y lo que vamos a obtener. Bien, entonces vamos a arrancar con el primer modelo, que es el modelo lineal. Vamos a hacer un repaso de cómo se aplicaba esta función lineal y cómo se hacía el análisis mediante esta función. Bueno, en forma global, la expresión que caracteriza una función lineal está dada de la siguiente manera. Bien, tenemos que y, que es la variable dependiente, es igual a por x más b. Bien, esta es la ecuación de una función lineal, donde x es la variable independiente y dijimos que es la variable dependiente. Y por último, a y b son constantes, es decir, este a y b que marqué con rojo son valores que pueden ser, por ejemplo, menos 2, 5, 50, ¿bien? Entonces, ahora, si observamos esta ecuación, podemos hacer el siguiente análisis. Observemos qué pasaría si a, es decir, la constante que está acompañando a la variable independiente x, fuese igual a 0. Si a fuera igual a 0, es decir, que tenemos este caso que tenemos aquí, cuando a valga 0, fíjense que como vamos a tener un producto de 0 por nuestra variable independiente que es x, más allá del valor que tenga x, este producto siempre va a ser igual a 0, ¿bien? Ya que a vale 0. Entonces, nos va a quedar que nuestra salida, es decir, y, va a ser igual a b. Es decir, siempre va a ser igual a b más allá del valor que tenga x. Bien, por lo tanto vamos a tener una constante, una recta constante, bien, el cual siempre va a tener el valor de b. Por ejemplo, si b hubiese valido en esta ecuación 4, entonces esta recta iba a ser una recta constante en 4. Esto sería para el primer caso, bien, en el cual a sea igual a 0. Ahora, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si a hubiese sido un valor por arriba de 0? Bien, entonces, en ese caso, vamos a tener que nuestra recta va a ser una recta creciente. Ahora bien, para el caso en que la constante a sea menor a 0, es decir, que tenga un valor menor a 0, vamos a tener que la recta va a ser decreciente, ¿bien? Es decir, que va a tener esta forma de que tenemos aquí en el medio. Entonces, con el ejemplo que vamos a ver ahora a continuación,
nos va a permitir a nosotros entender cómo son los modelos lineales para luego aplicarlos ya a situaciones reales. Entonces, veamos un ejemplo para que quede bien claro. De todas formas, recuerden que esto es un repaso de lo que generalmente uno ve en matemáticas. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a ver primero cómo se utiliza el modelo lineal y luego lo vamos a aplicar ya haciendo un análisis de datos con GeoGebra. Entonces, veamos un ejemplo para comprender bien la fórmula. Supongamos que tenemos esta función, la cual es y igual a 3x menos 2. Entonces, el primer análisis que podemos hacer es ver si va a ser una recta decreciente, creciente o constante. Como vemos, nuestra constante a, que es este 3, es positivo. Por lo tanto, sabemos que la recta que vamos a obtener va a ser una recta creciente. Porque, como vimos anteriormente, cuando la constante a sea mayor a 0, va a ser una recta creciente. Como vimos, antes de realizar cualquier cálculo, ya sabemos de antemano que nuestra recta nos va a dar que es creciente. Ahora, ¿cómo hacemos el análisis? Es decir, ¿cómo sabemos cómo va a ir tomando valores y que es la variable dependiente a medida que la variable x, que es la variable independiente, vaya tomando valores? Entonces, si queremos ver cómo es la recta o la función a medida que x vale de 0 a 2, bien, y vamos a ver que si nosotros le damos valores a x, entonces empezando de 0, fíjense que si nosotros hacemos que x valga 0 y ahora reemplazamos ese valor de x en la fórmula, lo que tenemos que hacer, lo que vamos a hacer es obtener cuánto vale y, bien, es decir, x es la entrada y la salida. Entonces, cuando x valga 0, fíjense que si reemplazamos en la función, vamos a tener que tenemos 3 por 0, bien, que justamente el producto de un número por 0 es igual a 0. Entonces eso nos va a dar que 3 por 0 es 0, menos 2, nos va a dar que cuando x vale igual a 0, y vale menos 2, bien. Entonces lo anotamos aquí, hacemos esta tablita, lo vamos colocando aquí, los valores que va teniendo a medida que va variando x. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando x valga 1? Entonces, lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento. Reemplazamos x por 1 en la ecuación. Y fíjense que tenemos que y va a ser igual al producto de 3 por 1, bien, el cual eso nos va a dar 3. Ahora, menos 2, y eso nos va a dar como resultado 1, bien. Entonces, cuando x vale igual a 1, y vale 1. Y por último, veamos cuando x vale igual a 2. Entonces, reemplazamos nuevamente en la función. Nos queda entonces 3 por 2, el cual esto nos va a dar el valor de 6. Bien, ahora lo restamos con el 2 y nos queda que el resultado es 4. Por lo tanto, cuando x vale 2, y vale 4. Bien, entonces lo que hacemos ahora es graficar los puntos, ¿no? Primero colocamos los puntos que nos fue dando y recordando que la recta vertical representa a y, bien, y la recta horizontal es justamente x. Entonces, dijimos que al principio que empezamos con x igual a 0, cuando x era igual a 0 y vale menos 2, bien. Por lo tanto, marcamos ese punto cuando x era igual a 1 y justamente valía 1. Entonces, tenemos otro punto. Y cuando x vale 2 y vale 4. Y ahí ya tenemos el otro punto. Bien. Entonces, lo que hacíamos era unir estos puntos. Bien. Y obteníamos ya nuestra recta. Y como podemos ver, nuestra recta es creciente, tal como lo dijimos al principio del ejemplo. Entonces, esta recta que nos dio aquí es lo que en matemática lo denominamos con f de x. Bien, es nuestra función. Una vez ya entendido cómo funciona el modelo lineal, en el próximo video lo que vamos a hacer es aprender a obtener a partir de datos un modelo lineal, bien, a través de un ejercicio real que vamos a ver. Y para ello vamos a utilizar la herramienta GeoGebra para obtener justamente esa función.
En mi caso, o mejor dicho en este ejemplo, lo que hice yo fue ya darte esa función, que en este caso era y igual a 3x menos 2. Bueno, esa función vamos a aprender a obtenerla o ver cómo armarla a través de los datos que se nos dé, ¿bien? Entonces, espero que este video le haya gustado, le haya servido. No olviden suscribirse, dejar su like para estar al día con los cursos. Y nos vemos hasta el próximo video.